En medio de la vorágine de la Primera Guerra Mundial, donde el caos y la desesperación se adueñaban del espíritu de miles de soldados, surgió un relato intrigante que desafía la lógica y la historia tal como la conocemos. Hablamos del fenómeno de los ángeles de Mons. La batalla de Mons tuvo lugar el 23 de agosto de 1914, en Bélgica. Las fuerzas británicas, inferior en número al imponente ejército alemán, luchaban no solo contra el enemigo, sino también contra la incertidumbre de un conflicto de proporciones descomunales. Según los relatos que surgieron después de la batalla, los soldados británicos, situados en una posición crítica y frente a una aplastante derrota, experimentaron una visión surrealista. Figuras celestiales, descritas como ángeles, descendieron del cielo para protegerlos. Estas apariciones angélicas, según las narraciones, proporcionaron a las fuerzas británicas un respiro, en la forma de un milagroso soporte que permitió sostener sus líneas antes de un eventual repliegue. La creencia en algo divino generó un profundo impacto en la moral de las tropas. La historia de los ángeles de Mons se propagó tras la retirada inicial de los británicos. Sir Arthur Machen, un escritor galés, publicó un relato de ficción titulado Los arqueros poco después de estos eventos, que, aunque ficticio, incorporaba elementos de lo que presuntamente había sucedido. El escrito de Machen fue leído por muchos y dio lugar a rumores y reinterpretaciones sobre los hechos de Mons. Lo curioso fue que el cuento, inicialmente concebido como ficción, se transformó para algunos en un testimonio verídico de lo ocurrido en el campo de batalla. Los periódicos de la época, ansiosos por relatos sensacionales que avivaran el espíritu patriota, compartieron versiones que exaltaban esta intervención angelical. Así, surgieron testimonios ambiguos que respaldaron la idea de que una fuerza celestial había participado. Algunos soldados y oficiales alimentaron aún más esta creencia. En sus cartas y memorias, mencionaban haber sentido una presencia inexplicable que alteraba el balance de la batalla en favor de los británicos, aunque jamás dieron fe de haber visto ángeles en el estricto sentido de la palabra. Es importante destacar el contexto histórico. La guerra generó una atmósfera de miedo e incertidumbre, llevando a muchos a buscar consuelo y respuestas en lo sobrenatural. Las visiones de los ángeles de Mons se convirtieron en un reflejo de esta necesidad colectiva. La realidad es que, a pesar de los testimonios, no existen pruebas concluyentes de que estos ángeles hayan intervenido en la batalla de Mons. Sin embargo, la historia se mantiene viva en el folclore popular, alimentada por relatos y reinterpretaciones de lo sucedido. Muchos historiadores sugieren que los rumores pudieron haber sido una estrategia psicológica para elevar la moral británica durante uno de los periodos más oscuros de la contienda. Sea como fuere, el impacto social de esta leyenda no puede ser subestimado. Con el paso de los años, la historia de los ángeles de Mons traspasó fronteras y se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando libros, documentales y debates académicos sobre la veracidad o fabulación detrás del relato. El poder de la historia reside en su capacidad de conectar emocionalmente con aquellos cuyo propósito se tambaleaba ante tanto sufrimiento y destrucción. Para los soldados en el frente, creer en la intervención divina pudo haber significado la diferencia entre la desesperación y la supervivencia. Dentro del marco de la Primera Guerra Mundial, muchas otras historias surgieron con similares auras místicas, pues el ser humano tiende a buscar el significado más allá de la mortalidad en momentos de desesperación. La leyenda de Mons se destaca entre ellas por su arraigo cultural. Cabe preguntarse, entonces, cómo la narrativa de eventos no confirmados puede influir tan profundamente en el imaginario colectivo. Los ángeles de Mons son prueba de cómo una perspectiva, aunque no factual, encuentra terreno fértil en los tiempos de crisis. Una de las interpretaciones más difundidas apunta a que las experiencias extremas vividas por los soldados pudieron haber provocado ilusiones colectivas, visiones o alucinaciones que luego fueron cristalizadas como milagros por el angustiado espíritu humano. La batalla de Mons y sus ángeles desafían no solo el entendimiento racional, sino también la percepción de lo que se considera verdad y cómo ésta es moldeada por el momento y las emociones de las sociedades en guerra. Con estas reflexiones sobre el fenómeno de los ángeles de Mons,
terminamos este recorrido por una de las leyendas más fascinantes de la historia moderna bélica, dejándoles con la pregunta en el aire: ¿fue todo producto de la necesidad humana de esperanza, o realmente descendieron ángeles? Este relato nos plantea, queridos espectadores, la eterna cuestión sobre la delgada línea que separa la realidad de la ficción, especialmente en tiempos donde la humanidad más necesita un rayo de esperanza que ilumine la niebla de la incertidumbre.